Muy bien, continuamos con más del Café de la Mañana. Llega Profesionales de la Salud y hoy hablamos de un tema bien importante, la epilepsia. Se dice que más de 50 millones de personas en el mundo padecen de esta enfermedad, pero precisamente 450.000 se encuentran aquí en Colombia, en nuestro país. Y para hablar de ese tema, de qué se trata la epilepsia, cómo llevarla, a quiénes les da, a quiénes no les da, pues hemos traído a una persona muy especial para nosotros, Adriana Martínez, neuróloga. Bienvenida al Café de la Mañana. Gracias. ¿Cómo va todo, Doc? Bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, pero sabemos que hay gente que no le va tan bien con este tema, porque además es una enfermedad que es muy común escuchar que cerca del núcleo familiar hay alguien o algún amigo es propenso, pero desconocemos muchas veces en realidad qué es más allá de lo que vemos físicamente a la hora de lo que ocurre, que todos conocemos como precisamente movimientos acelerados del cuerpo. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es una condición neurológica en la cual el cerebro comienza a generar una actividad eléctrica diferente y eso tiene una expresión clínica. Como el cerebro tiene diferentes partes, de acuerdo al lugar donde se genere la descarga eléctrica va a ser la expresión. Entonces puede ser la pérdida de la fuerza, algún movimiento, un movimiento de la cara, un comportamiento o la que todos conocemos, que la persona se cae al piso y se mueve de manera agitada. ¿Quiénes son más propensos a sufrir de epilepsia? Porque en mi caso, digamos, conozco una chica de 16 años que sufre de epilepsia, ha sufrido de epilepsia toda la vida, está medicada y pues ha llevado, digamos, que su proceso de esa manera. También conocí el caso de una persona muy allegada a mi vida, el hermano de una de mis mejores amigas. Él falleció debido a un ataque de epilepsia donde no se pudo controlar la situación. Y pues lamentablemente digamos que la familia se dio cuenta tiempo después porque fue en la noche cuando estaba dormido. Entonces no sabemos si esto toca solamente a los más jóvenes o a los más adultos o quiénes son los realmente afectados con la enfermedad. Bueno, la pregunta es súper importante. En cualquier momento en la vida te puede dar un ataque convulsivo o puedes sufrir de epilepsia. Epilepsia, por definición, son más de 2 crisis convulsivas que tengan una diferencia de 24 horas entre ellas. Entonces, para tener epilepsia no significa que sea igual a tener una crisis convulsiva. Las crisis convulsivas pueden ser autolimitadas y en un solo momento de tu vida. Lo que tú dices, hay factores genéticos. Si yo tengo historia familiar de epilepsia en primer grado de consanguinidad, existe la posibilidad de tener más crisis convulsivas. Pero si en algún momento de mi vida desarrollé un infarto cerebral, tuve un golpe en la cabeza o una infección, en ese momento también puedo presentarla. Bien. Aquí vemos entonces precisamente de eso que nos hablaba en este momento. Entonces voy a ir pegando cada uno de estos letreritos en nuestro cerebro y nos va explicando cómo cada uno tiene relación. ¿Le parece? Bueno, vámonos entonces por aquí. Ahorita volvemos a nuestra mesa. Siga por el lado de allá, Doc. Vamos a ver nuestro cerebro aparecer para entender un poco más esta crisis tan importante llamada epilepsia. Le puede pasar a usted, le puede pasar a algún familiar, le puede pasar a su hijo y usted muchas veces no sabe por qué pasa, por qué ocurre. Y vamos a ver en este momento en pantalla el cerebro. Bueno, entonces, tenemos como primera instancia los parásitos. Bueno, en nuestros países es muy frecuente la infección por los parásitos cerebrales. La más frecuente de todas es la neurocisticercosis, porque podemos tener la primoinfección, es decir, infectarnos en algún momento de la vida, luego el parásito salir, invadir el cerebro y allí generar un fenómeno de inflamación. Son más frecuentes cuando inflaman el cerebro, convulsionar, pero también después de que el parásito muere, deja una cascarita. La cascarita la consideramos como un depósito cálcico y también en nuestros países es muy frecuente que las convulsiones sean por esas cicatrices que deja el parásito. Wow, importante. Tumor. Bueno, no es tan frecuente, pero es una consulta que produce mucho temor. Siempre tenemos la información de que alguien en la familia o alguien conocido sufrió un tumor cerebral y convulsionó. No es la manera más habitual de presentarse a los tumores, pero está la asociación. Meningitis, que además mucha gente también desconoce qué es la meningitis, cómo se lleva, pero también tiene relación con el tema de la epilepsia. Entonces las meninges son la capa que cubren al cerebro, la que le permite mantenerse seguro, la que evita muchas lesiones. Y cuando esta capa que lo cubre se inflama y se infecta, es lo que llamamos meningitis. Es muy frecuente, como está muy cerca de la corteza, es como si le hiciera cosquillitas a la corteza y generara una descarga eléctrica y convulsiona a los pacientes con la infección. Se puede controlar fácilmente si se detecta y se inicia tratamiento en las primeras 72 horas. Bien, lesión.
Pues las causas lesionales son las segundas. Después de la genética o la familiar, las lesiones que pueden ser lesiones de tumores, de infecciones o de parásitos, son las que principalmente ocasionan que ocurra una descarga eléctrica. Bien, Doc. Y por finalizar, ACV. ¿Qué es ACV? Eso sí, no tengo ni idea de las siglas. El ACV es el ataque cerebrovascular, que es igual que lo que la gente llama la trombosis cerebral. Sí. Y entonces es una lesión en el cual hubo un momento en que el cerebro no tuvo la suficiente irrigación o flujo cerebral, y es muy frecuente que cuando quede esta cicatriz, al igual que la del parásito o la del tumor, se genere una crisis convulsiva. Muy bien, Doc. De nuevo, por favor, a nuestra silla. Un aplauso, por favor, por la explicación. Y ahora vamos a profundizar, porque después de la tormenta viene la calma, y en la calma están las soluciones. Y lo que queremos escuchar es cómo podemos solucionar este tipo de situación que muchas veces puede terminar en un hecho lamentable. No, de acuerdo, digamos, el caso que tú comentaste, el estatus convulsivo, es algo desafortunado. Sí. Y yo sí estoy de acuerdo contigo que entre más información tengamos y sepamos cómo actuar ante una crisis convulsiva es la mejor solución. Las crisis convulsivas resuelven espontáneamente en la mayoría, casi el 70 al 80% resuelven. Lo importante, así suene trágico, es qué hacer. Yo sé que una crisis convulsiva genera angustia, a uno le parece que dure una eternidad, pero lo que hay que hacer es colocar a la persona de medio lado, evitar introducirle objetos, no le coloques nada, porque lo que él está haciendo es una contracción involuntaria y puede fracturar el lapicero o comerse un pedazo de media que se le introduce, o incluso fracturar una pieza dentaria y con eso broncoaspirarse. Dejarlo de medio lado, puede ser derecho o izquierdo, se prefiere el izquierdo, aflojarle la ropa y evitar que se lastime, es decir, colocarle en un sitio seguro la cabeza y el cuerpo y observar. Juega un papel muy importante la lengua, y la gente muchas veces no sabe cómo manejar esta situación, ya que la lengua pues hace parte de nuestro cuerpo y no es como una media, como un lapicero que se puede controlar. Fue el caso de esta persona que conocí hace ya bastantes años, y digamos que él vivía en Bogotá y su familia se lo trajo aquí porque dijo, no, tenerlo cerca es la forma más fácil de poder controlar un poco su situación. Él curiosamente pues tenía mucho que ver con el tema de los profesionales de la salud, porque era odontólogo, pero asimismo también era muy arisco a poder tener un control sobre el tema, porque se sentía protegido, se sentía enfermo, se sentía de alguna u otra forma vigilado, y esto pues lo limitaba muchas veces. Y esto pasó de noche, fue con la lengua, fue dormida la persona, el otro día abren su habitación, notan que algo no está bien, y la solución, o más bien lo que veían era que pues había fallecido por ahogamiento. Sí, digamos, la causa de muerte súbita en epilepsia se llama SUDEP, que su sigla no es lo más frecuente, pero lo observamos, se ve más frecuente en personas que tienen epilepsias genéticas, que no tienen un buen control en algunos casos, es decir, que no se toman la medicación con regularidad, o que sus ciclos de sueño están acortados, y que tienen algunas veces dificultad para los controles, no son muy adherentes. Bien, ¿cuál es la solución para esto? ¿Hay algunos tratamientos? ¿Hay algo que se pueda hacer de pronto en casa? ¿Algunas recomendaciones? ¿La persona debe tener un estado de tranquilidad? ¿Qué podemos recomendarle a la gente? Sí, yo pienso que la epilepsia es totalmente controlable. Yo siempre hablo de que es más riesgoso tener hipertensión o el colesterol o el azúcar alto que las convulsiones. Es tener un estilo de vida saludable. Casi siempre yo les digo a mis pacientes, es como ser un deportista de alto rendimiento. Es decir, es dormir adecuadamente, evitar el consumo de alcohol, ir al control, tomarse las medicaciones con un horario estricto y evitar las cosas que me causen crisis. Algo muy frecuente y son los estados de ánimo. Siempre le preguntan a uno si la ansiedad o la depresión dispara crisis. En realidad es que si yo estoy ansioso, duermo menos. Si yo estoy deprimido, alargo o prolongo mis ciclos de sueño o mi actividad. Yo siempre les recomiendo que pues pueden tener un estilo de vida como una persona totalmente normal, saludable, practicar deporte e ir a los controles. Bien. Canal Tro del Café de la Mañana es nuestra cuenta de Facebook, y en nuestro Facebook Live nuestros televidentes también opinan y preguntan. Doc, Muriel Ardila, la que le decimos también muy buenos días, fiel televidente. Mi Muriel, gracias por estar conectada con nosotros. Dice, tengo una pregunta. Tengo una amiga que le dan estos ataques y no le descubren la causa de que le dan los ataques. Ella está muy preocupada. Digamos, si no es una causa secundaria, puede ser una causa genética. Muchas veces tenemos historia en nuestro ADN, en nuestra información genética que no se ha expresado. Puede ser que ni el padre ni la madre tenían epilepsia, pero yo sí tengo la predisposición genética para tenerla.
Entonces puede ser que nos falte un poquito de estudios genéticos a nivel mundial sobre ciertas mutaciones puntuales, pero hay personas que a pesar de que no tengan una lesión fija, estructural, tienen esa predisposición. Bueno, vámonos a ver nuestra pantalla digital. Aparece en este momento mensajes de nuestros televidentes 317-436-7015. Usted puede opinar de manera gratuita a través de nuestra línea abierta para hacer preguntas a nuestros especialistas. Dice, buen día, quisiera saber si la epilepsia es hereditaria, ya que el papá de mi esposo la adquirió cuando tenía 20 años. Fiel televidente, Andrés, bendiciones, abrazos desde Piedecuesta. Un abrazo también para ti y qué buena pregunta. Total, los 20 años es un momento de aparición en la mitad. Digamos, hasta los 30 podríamos decir que tiene una predisposición genética, pero a los 20 se nos van saliendo las causas. Habría que mirar en el árbol familiar. Hay estudios muy interesantes sobre electroencefalogramas en familias con la predisposición genética, mirar los factores de riesgo. Digamos, existe la posibilidad de que tenga una carga genética, pero nos tocaría ahondar un poquito más en el caso si en la línea familiar hay alguien más. Bueno, nuestros televidentes siempre son fieles a las recetas de mamá, a las recetas de casa, de la abuela, y es muy común que nosotros los colombianos recurramos a este tipo de opción cuando no encontramos muchas veces la solución o evadimos la medicina. ¿Es recomendado las cosas que normalmente recomiendan para la epilepsia, para que estos ataques no se den, o es mejor realmente acudir directamente a un profesional? Sí, yo no esperaría tiempo porque el riesgo es aplazar y exponerme a un riesgo. Yo siempre les digo a mis pacientes, la epilepsia no es una condición mortal, a menos de que ocurra un estatus o un SUDEP, pero lo que me puede exponer es a un riesgo de caerme, fracturarme, un accidente de tránsito o tan solo la incomodidad de hacer una crisis y despertar sin saber qué ocurrió. Entonces yo no esperaría, porque muchas veces esos mecanismos como tradicionales o muy de nuestra cultura demoran la atención. Y también tenemos números respecto a eso. Sabemos que las crisis o las convulsiones refractarias, que son más o menos el 30%, llegan casi después de 15 o 20 años a consulta y pues nos tardamos y tenemos muy buenas opciones, tenemos tratamientos, tenemos manejo, tenemos hasta posibilidades quirúrgicas que entre más nos demoremos en acudir, más nos vamos a demorar en ofrecer. Como han pasado aquellos años clásicos donde se creía que la epilepsia era un demonio que se le había metido a la persona y asimismo mataban a la gente por eso, la quemaban, la juzgaban. Mejor dicho, tener epilepsia en aquella época, como era tan desconocido para el resto de la sociedad y la medicina aún estaba en investigaciones, la gente tenía resultados fatales con este tema. Es que era el demonio que estaba dentro de la persona que estaba sufriendo algo que ni siquiera sabía qué era. ¿Cómo va la investigación sobre este tema, Doc, hoy por hoy, el tema de neurología? Eso es algo que nosotros nos manejamos actualmente. Lo novedoso de la cirugía no es que exista, sino la manera como la estamos estratificando actualmente. Sí. Más o menos un 30% de los pacientes son refractarios. Eso quiere decir que no responden a 2 medicamentos a dosis adecuadas por más de 3 meses. Esos pacientes pueden ingresar a algo que llamamos un protocolo de cirugía de epilepsia que viene en fases. Yo siempre explico que el protocolo no quiere decir que te vayan a operar, porque a todos nos da angustia que alguien nos diga que nos va a operar el cerebro. Pensamos eso. Y eso produce miedo, a mí también me lo haría y me daría angustia. Quiere decir que te vamos a ofrecer los mejores estudios para tratar de ubicar el foco eléctrico en tu cerebro, y si llegas a ser un buen candidato y tú aceptas, te operamos el foco. Actualmente hay diferentes tipos de cirugía, la lesional, que en teoría quita la lesión, y la paliativa, que puede activar o puede quitar las áreas donde están las vías de propagación eléctrica. En cuanto a lo novedoso, yo creo que nos falta un poquito más de investigación. Pienso que tenemos que llegar a la parte génica, pienso que el target o el sitio donde tenemos que llegar toda la medicina o la neurología es a nuestra parte genética, si tenemos la predisposición y activar a ese nivel. 8:15 de la mañana y nos encanta recibir llamadas de ustedes, televidentes. Opinen, porque los temas que están aquí están a la orden del día con profesionales que los pueden guiar, explicar y sobre todo dar muchas veces soluciones que no encuentran fácilmente cuando acuden al médico. Vámonos con llamada en línea y recibimos a esta hora a una fiel televidente o fiel televidente que se comunica con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, para felicitarlos por el programa, excelente programa, porque dése cuenta que todavía hay personas ignorantes en el tema. Y se angustia cuando uno no ve que la persona convulsiona en la calle y uno no sabe cómo auxiliarla, cómo darle la mano, uno no haya ni qué hacer, porque como habían tantos mitos de que apriétele el dedo, de que cójale la mano, de que el dedo corazón, entonces qué bueno que una neuróloga
experta en el tema nos esté aclarando todo eso. Y doctora, felicitaciones y gracias, porque en los consultorios es muy difícil hacer tantas preguntas cuando uno tiene tantas dudas por el tiempo. Entonces, doctora, la felicito. Quería preguntarle, pues alcancé a escuchar que habló de electroencefalograma para hacer ciertos estudios. Yo quería preguntarle esto, cuando hay nietos de una persona que ha fallecido por problemas de epilepsia convulsivos, entonces, ¿qué probabilidades hay ahí para prevenir? Bueno, ¿o ya tiene que estar uno como a la suerte? No, tienes razón. Lo primero es, yo soy la que agradece la oportunidad. Ay, Doc, no, de verdad, yo soy epileptóloga y pienso que la función de uno como ser humano y como médico tiene que ser transmitir la información, y parte de eso es como romper el estigma de los pacientes que tienen la condición, y para mí sí es importante. Lo segundo es la posibilidad genética. Si yo tengo en la línea familiar, tengo que tener conciencia como si yo soy hipertenso, que puede alguien en mi línea familiar heredar la condición. ¿Qué otro factor? Hay que mirar las fiebres en los niños, se hacen convulsiones con fiebres. Si son simples o complejas las condiciones con fiebre, hay que mirar que todos los niños que tienen fiebre hacen algún movimiento, alguna postura, observarla, y si tienen en ese momento la tranquilidad de usar un celular, lo pueden videar y llevárselo al médico. Lo segundo es mirar el neurodesarrollo, si se demoró en caminar, si se demoró en hablar, si se demoró en correr o en gatear. Eso es importante para nosotros. Y lo otro es mirar el embarazo de esos niños, si tuvo algún problema durante el embarazo, si fue un parto dificultoso, si fue por cesárea, si faltó oxígeno. Todas esas sumatorias nos van dando la posibilidad de organizar un riesgo en un ser humano. Como si yo fuera hipertenso o tengo el colesterol, yo siempre digo a mis pacientes, hay que mirar cómo son mis antecedentes, mi vida actual, y observar qué riesgo tengo. Bueno, ahí está la respuesta para nuestros televidentes. Sí es frecuente ver muchas personas con, sobre todo este tipo de ataques que muchas veces la epilepsia deja, y la gente no hace nada, la gente le da miedo, la gente no se acerca y la persona está en el piso botada. Yo he visto un par de escenas así, es bastante lamentable. Vámonos con más mensajes de nuestro WhatsApp. Está ahí atento siempre nuestro equipo de producción para recibir las diferentes preguntas que ustedes tienen. Buenos días, Café de la Mañana. ¿Por qué es epilepsia generativa juvenil? Yo pienso que tal vez estamos tratando de hablar de epilepsia idiopática, generalizado, epilepsia infantil o juvenil. Son un grupo de epilepsias que aparecen antes de los 12, 13 años, con ausencias, pérdida del conocimiento, algunos brinquitos en los brazos que llamamos mioclonías, y algunas veces están asociados con las crisis grandes generalizadas. Hay unas epilepsias generalizadas, tal vez un término que se usa cuando el cerebro todo descarga, sí, y hago yo un brinco o hago yo una ausencia o algún movimiento muy de todo el cuerpo. Bien, vámonos con más preguntas de WhatsApp. Ahí está en pantalla y dice: buenos días, mi nombre es Gilma Giraldo de Medellín, sufro de epilepsia, tuve una hija y sigo con ella, y me dijeron que teniendo un hijo me curaba. Gracias. Bueno, todavía no hay estudios que los embarazos quiten los riesgos de crisis convulsivas. Lo que sabemos es que algunas personas que tienen epilepsias más autoinmunes, la autoinmunidad mejora con los embarazos, pero no hay evidencia de que haya curación con los embarazos o con los partos. Bueno, tenemos más mensajes, aparecen en pantalla, recuerden que los leemos, nos encanta que nos escriban desde cualquier lugar de Colombia y nos dicen en qué momento una convulsión se diagnostica como epilepsia, ya que en ocasiones solamente ocurre una vez en la vida del paciente. Están súper atentos los Súper atentos, sí. Qué rico, sí. La respuesta la acabamos de hablar. Sí, epilepsia son dos crisis convulsivas. Ajá. Una sola no te da el diagnóstico. Hay que mirar qué riesgo. Digamos, si yo hice una convulsión, si mi resonancia tiene alguna anormalidad, alguna cicatriz, algún parásito, algo allí, el riesgo aumenta. Si yo hice una crisis y tengo un electroencefalograma con descargas o grafoelementos, que son unas curvas, unas ondas que me indican mayor riesgo, ese paciente tiene más posibilidad de una nueva crisis. Pero si tengo una resonancia normal y un electro normal, el riesgo es bajo. Bueno, vámonos con Claudia, que también nos llama a esta hora de la mañana. 648-4820 fue el número que ella marcó. Usted también lo puede hacer de manera gratuita. Claudita, muy buenos días. Buenos días, para felicitar a la doctora. Lo que pasa es que mi mami sufre de ataques de epilepsia, ella lleva mucho tiempo, toma Epamin, pero ahora último le da vida por medio del ataque
no le da uno, le dan 2, 3 cuadros, pierde la conciencia, tiembla, bota babasa y entonces sería saber ahí que tiene 72 años. Bueno, lo primero es que ya lleva probablemente mucho tiempo con el Epamin. Yo siempre explico que no es que los medicamentos dejen de funcionar, sino que las condiciones se van volviendo más robustas, es decir, la hipertensión se va volviendo más robusta, la epilepsia se va fortaleciendo. Entonces, al igual que las condiciones van tomando fuerza, nosotros también debemos actuar rápidamente. Lo mejor es que te acerques con tu sistema de seguridad social a medicina general para que te remita con neurología, para que te podamos ayudar. Probablemente tu mamá necesita que le ayudemos con un segundo medicamento. La tendencia actual es usar 2 o 3 medicamentos a dosis bajas intermedias para evitar efectos secundarios a dosis tope. Bueno, de esta manera ya llegamos al final de nuestro tema. Recuerden que ustedes pueden repetir nuestra sección con la doctora Adriana Martínez, neuróloga, a través de nuestro canal de YouTube, Canal TRO, El Café de la Mañana. Doc, ya para finalizar, una conclusión que quiera dar un gran mensaje para que la gente se aliente a estudiar más estos temas, a leer un poco más. Si bien es cierto hay que acudir al médico, pero también uno tiene la herramienta de internet que le da a uno la posibilidad de despejar muchas dudas y entender un poco este tipo de enfermedades o condiciones que se dan. No, yo pienso que lo que tú dices es la campaña de concientización, de sensibilización sobre la información. Todos tenemos el riesgo y lo primero que yo siempre son las diferencias nos hacen especiales. Tener epilepsia no es un factor de riesgo específico, pero sí es la tolerancia y la empatía con una persona que veas con una crisis convulsiva, auxiliarla y tener ese sentido de identificarme con las otras personas. Eso es lo que yo pienso. Doc, mil gracias por sacar de su tiempo. Bueno, Paola Torres le dice a Emma: te adoro, te quiero, a través de nuestro Facebook Live. Ustedes también pueden enviar este tipo de manifestaciones de amor de forma fácil y ligera.